Muchas gracias por su participación. Soy Alexis Echevarría, coordinador de operaciones de la plataforma Slack. El día de hoy vamos a estar acompañándolos en este webinar de hora y media. Agradecemos y también invitamos a que sigan presentándose en el chat que tenemos en este momento. Voy a dar algunas indicaciones antes de dar inicio ya a los contenidos de este webinar. Por favor, la siguiente diapositiva. Algunas indicaciones generales que tenemos que tener en cuenta, que seguramente ustedes ya lo conocen si han asistido a otros webinars. El primero está siendo grabado. Esto va a ayudar a que luego ustedes también lo podrían tener en línea en nuestra plataforma web del Slack. Segundo, estaremos recibiendo sus comentarios, pero no solamente sus comentarios, también si tienen algún tipo de información, si tienen algunas propuestas, si tienen algunas ideas que quieren compartir, los invitamos a que activamente estén participando en nuestro chat, porque esto va a ayudar a poder enriquecer la conversación con nuestros panelistas y la moderadora. En tercer lugar, vamos a pedirles también que si tienen ya al momento de la participación de los panelistas algunas preguntas específicas, puedan usar justamente dentro de lo que tenemos en la plataforma del Zoom, esta posibilidad de hacernos las preguntas para poder también generar algunas respuestas directas hacia ustedes. Finalmente, los materiales de la sesión serán compartidos a través de la página web de la plataforma regional Slack, pero también durante la sesión estaremos enviándoles algunos links que pueden ayudar a ustedes a conocer un poco más sobre la plataforma, pero también sobre el tema que el día de hoy nos está convocando, que son estas dos COPs que se realizaron en el 2024 y también esta mirada que tenemos hacia la COP30. En la siguiente, por favor. Bueno, dos objetivos claves tenemos para el día de hoy. El primero es sintetizar y reflexionar sobre los resultados de estas dos COP. La primera sobre diversidad biológica, que se realizó el año pasado también en Colombia, y la segunda sobre la COP 29, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y estas dos COP, ¿cuál es la implicancia que se daría para la región de Latinoamérica y el Caribe? Y ahí vamos a tener este panel que nos va a aportar mucha de esta información que permitirá una buena discusión, estoy seguro. Un segundo objetivo que tenemos del webinar es poder entender estos resultados alcanzados en las conferencias de Cali y Bakú, pero también pensando ya ahora en la hoja de ruta de la región latinoamericana, de Latinoamérica y el Caribe hacia Belén, que creo que es importante para entender seguramente, por un lado, los avances, las oportunidades y los desafíos que tenemos pendientes en la región y cómo pensamos llegar hacia Belén y de qué manera en estos meses que nos quedan de este año podríamos ir accionando algunas de las actividades que generen un cierto impacto y una agenda en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, estos son los dos objetivos claves que tenemos para el día de hoy. Y en la siguiente diapositiva quería contarles un poquito cómo va a estar estructurada el webinar, ¿no? Entonces, tenemos esa parte de bienvenida, a la cual nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes. Ya somos más de 200 personas que estamos en este momento conectados en el webinar. Muchas gracias por esa fidelidad que tiene la comunidad del Slack para poder abordar esos temas. En un segundo momento, justo en este momento, vamos a tener ya las palabras de Vicky Vilariño, quien es coordinadora técnica de la plataforma del Slack, que nos va a dar una introducción sobre estos hitos recientes en la COP, de la hoja de ruta hacia la COP30. Y luego ya pasaremos a este punto, creo que bastante crítico y relevante para todos nosotros, que es este diálogo sobre avances, oportunidades y desafíos para la región hacia la COP30, ¿no? Entonces, ahí tenemos a 4 panelistas que también los va a presentar Vicky. Y finalmente vamos a tener este momento de preguntas y aportes de los participantes, pero como le decía, quisiéramos que durante toda la sesión ustedes puedan ir comentando, dando sus preguntas, sus consultas, también aportando información que creo va a enriquecer justamente este diálogo que queremos tener el día de hoy con ustedes. Finalmente tenemos esos últimos 5 minutos para los siguientes pasos y el cierre. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar atentos con nosotros. Se van sumando mucho más, ya somos 230 en este momento. Y le doy el pase entonces ya ahora sí a Vicky, por favor, para dar inicio a este webinar. Vicky, por favor. Bueno, muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a todos, especialmente a los panelistas y a todos los amigos, colegas de la comunidad del Slack que se han sumado hoy y se siguen sumando. Anticipo que hay mucha gente que nos está escribiendo, de hecho, por WhatsApp diciendo, ya me sumo el link, así que seguramente se irán sumando mucha más gente a este webinar.
El objetivo de mi breve intervención, antes de dar paso al panel, que es lo realmente importante en este webinar, es introducir un poco dónde estamos, estos hitos recientes que han ocurrido en la hoja de ruta hacia la COP30, y hacer una breve introducción sobre estos puntos en los que hoy después vamos a enfatizar con más detalle, por supuesto, y con la mirada de nuestros expertos panelistas en el siguiente segmento, pero un poco para setear, digamos, el escenario y poner ponernos todos en la misma página antes de este diálogo enriquecedor con los panelistas. En la siguiente, por favor, Mel. Eh, Aclarar o poner un poquito de contexto para este webinar. Ya desde el año 2023 en Let's Slack venimos trabajando en construyendo junto a nuestros socios y a toda la comunidad de los actores que forman parte de la plataforma esta hoja de ruta de la región hacia la COP30, habiendo entendido ya hace, por supuesto, varios años que esta COP30 iba a ser y va a ser un hito definitivo para la región y también para la agenda climática y de desarrollo a nivel global. Y en función de esa importancia que anticipamos que va a tener esta COP en la región, iniciamos ya, como digo, hace 2 años, un camino para identificar cuáles eran los hitos más relevantes en esta ruta, en los que como comunidad, como plataforma, como región, deberíamos estar involucrados y aportar activamente para mejorar no solo el conocimiento sobre los desafíos, las oportunidades de la región, sino que también señalar y remarcar las prioridades de la región y lograr un mejor posicionamiento de nuestra región como anfitriona de esta COP30, pero como una región que también, así como tiene alta vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad y sus impactos socioeconómicos asociados, también es una región rica y diversa en soluciones y en propuestas y en vías de desarrollo sostenible y bajas en emisiones que deberíamos ojalá llegar preparados para presentarnos así en esta COP30. En este camino, en esta hoja de ruta, como digo, que iniciamos ya hace un tiempo, ven ahí marcado en este año, perdón, el año pasado ocurrieron dos hitos muy relevantes. Por supuesto, tuvimos el foro de NDC 3.0, tuvimos nuestro evento regional del Let's Slack en Foz, ahí también muy cercano a las negociaciones del G20, pero aquí resaltamos, y por eso el foco de este webinar, en estas dos COPs, estas dos convenciones, que fueron definitivamente un hito importante el año pasado en esta hoja de ruta a la COP30, como fueron la COP16 de biodiversidad y la COP29 de cambio climático. De aquí, como ven, a la COP30, ya transitando este año 2025, también hemos marcado en nuestra ruta, en nuestra hoja, foros o espacios donde queremos mantener y afianzar, fortalecer la articulación y la colaboración de todos los actores de la región de cara, como decía, a nuestra agenda en la COP30, como va a ser la Semana Climática este año, el foro en DC también nuevamente este año en la región, los espacios que vamos a proponer desde Let's Slack en el camino a la COP30 en función de los resultados de estos espacios también importantes en la región. Eh, y entonces, marcar que no solo hoy queremos resaltar, por supuesto, lo importante, lo relevante que han sido estas dos COPs, pero manteniendo la mirada y en las oportunidades, en los desafíos y lo que nos queda pendiente hacia a estos hitos de este año, ¿no? No solo el Climate Week, pero vamos a ponerle foco también a la COP30. En la siguiente, por favor, Mel. Aquí lo que quiero en dos próximas slides es, como decía, resaltar por qué resaltamos, por qué han sido hitos tan relevantes en esta hoja de ruta para la región, ambas COPs, la 16 y la 29, y qué podemos anticipar mínimamente de lo que formalmente o oficialmente ha publicado la presidencia de la COP30 sobre la COP30 en Brasil. En la COP16 de biodiversidad quisiera primero resaltar que fue la primera COP luego de la adopción del marco global de biodiversidad, es decir, muy focalizada en la implementación, digamos, la primera COP de esta convención tan importante centrada en la implementación. Se habla de que fue
como el París de la Convención de Cambio Climático, ¿no? Como lo que el Acuerdo de París fue en su momento a la Convención Marco de Cambio Climático, representó eso mismo, esta COP, para el marco de la Convención de Biodiversidad. Fue definitivamente un hito, tuve la oportunidad de participar, así como Sergio, que va a estar ahora comentándonos también en el panel, y presenciar lo que realmente anticipamos que iba a ser un hito muy relevante para Latinoamérica, para la región del Caribe, y así lo fue, no solo por la participación y la diversidad de actores involucrados, sino porque, como decía, marca un hito en esta agenda de naturaleza, para empezar a implementar las metas, el marco de metas y objetivos y métricas que se ha definido en este acuerdo de biodiversidad. Un plan muy ambicioso, con 23 metas, para revertir la pérdida de biodiversidad hacia el 2030. Otro aspecto o algo importante que se esperaba lograr en esta COP de biodiversidad era avanzar en el monitoreo del progreso, de cómo los países van avanzando justamente en estos objetivos en este marco de metas y objetivos que se han acordado en el marco global de biodiversidad, fundamentalmente a través de las estrategias y planes nacionales de biodiversidad, que son a la COP de biodiversidad lo que las NDC son a la COP de cambio climático, ¿no? Debían los países entonces llegar a esta COP con sus planes, todos los países con sus planes de biodiversidad, no, para atrás, presentados, y eso fue, como digo, uno de los hitos importantes aspectos importantes de esta COP. Y finalmente, el tercer punto muy relevante, perdón, junto con los planes nacionales que deben presentar los países, también el objetivo de esta COP era avanzar en estructurar, en operacionalizar el marco de monitoreo para justamente poder dar cuenta de cómo se está avanzando, cómo se van a avanzar en esas metas con indicadores, en esas metas de biodiversidad con indicadores concretos, ¿no? Y esto también era el objetivo como digo, un paso importante en la implementación de estas metas de biodiversidad. Y finalmente, como nunca puede faltar en ninguna COP, el foco puesto en lograr un acuerdo sobre financiamiento necesario para movilizar y poder implementar estas metas comprometidas, especialmente el financiamiento, por supuesto, dirigido a países en desarrollo. Respecto a esto era un poco, como digo, el hito de la COP de biodiversidad en la región. De hecho, no llegó a tener los 60.000 o 55.000 participantes que tuvo la COP29 y que no habitualmente tienen las COP de cambio climático, pero hubo alrededor de 16.000, ya Sergio quizá tiene mejor el dato, 16.000 participantes, si mal no recuerdo, delegados oficiales. Después en la zona verde fue una afluencia enorme de personas, se calcula más de 100.000 personas seguro participando en esta COP. Respecto a la COP 29 de cambio climático en Bakú, sí, definitivamente era una oportunidad y se había planteado así ya desde la COP 28 como una oportunidad de las COP de biodiversidad y las COP de cambio climático en empezar a abordar de forma más interconectada los desafíos del cambio climático y los desafíos de la pérdida de biodiversidad. Se habían ya acordado, de hecho, en la COP 29 se habían, digamos, realizado unos statements conjuntos entre los presidentes de las COPs de biodiversidad y cambio climático para que se pudiese bajar un poco más a tierra, digamos, esta intención de conectar mejor ambas negociaciones. Pero definitivamente la COP29 estuvo centrada en el financiamiento, en la agenda de financiamiento. Eh, se la ha denominado o conocido como la COP de la financiación, por lo menos en términos de la intención que tenía, y estuvo enfocada especialmente en lograr el nuevo objetivo colectivo de financiamiento climático, con sus dos elementos, el de multiplicar la meta actual, pero también aumentar la meta de financiamiento a más largo plazo, también enfocado definitivamente en la agenda de adaptación y de pérdidas y daños, a través de los avances en el Objetivo Global de Adaptación y los planes nacionales de adaptación, que ya nos contarán, como digo, nuestros panelistas. Y fundamentalmente debía basarse en cómo mantener y cómo llevar los resultados del el balance global de la COP28, cómo llevarlos adelante
y mantener esa agenda para informar la próxima ronda de NDCs, en donde el foco, digamos, si se quiere, uno de los elementos más candentes de las negociaciones fueron los elementos de la transición energética. Y finalmente esto nos lleva un poco al hito que todavía no podemos resaltar cuál es estos anteriores, resalto cuál había sido el foco, cuál era la agenda prioritaria, digamos, de estas COPs. No podemos todavía oficializarme, por supuesto yo no puedo oficializar cuál es la agenda prioritaria para la COP30, que no ha sido comunicado formalmente por su presidencia aún. Entendemos que está pronto a ser comunicado, pero de todos modos ha habido comunicaciones desde los principales, no solo desde la presidencia, sino desde los principales líderes del gobierno de Brasil respecto al foco que se le quiere poner a la COP30 en nuestra región. Desde ya los reflectores están en las nuevas NDCs, que logren una mayor ambición, pero que también sean financiables, que estén vinculadas a instrumentos de financiamiento público y privado, y fundamentalmente que impulsen el desarrollo sostenible en la región. NDCs vinculadas a la transformación y al desarrollo de la región y no divorciadas o al margen de las estrategias y los planes de desarrollo en la región. Propone Brasil una agenda climática equilibrada entre mitigación, adaptación, pérdidas y daños y transición justa como un elemento fundamental, transversal a todas estas negociaciones, a todos los elementos de la negociación. El foco va a estar más que nunca en el contexto en el que hoy estamos a nivel mundial y regional. El foco va a estar en el acceso y la ampliación de la financiación climática, definitivamente. El último punto que quisiera resaltar sobre esta COP30 es el foco, o mejor dicho, el rol primordial que se le va a otorgar a la participación de la sociedad civil, el rol de la sociedad civil, de las comunidades indígenas y las poblaciones más vulnerables en la toma de decisiones y en la implementación de los acuerdos de la COP. Y dicho esto, en todo caso, ¿qué significaban esos hitos? Ahí está, gracias Mel. ¿Qué nos queda o qué quisiera también dejar como reflexión sobre lo que nos queda por delante de cara a la COP30 en esta ruta de Cali a Belém, digámosle así? Hay elementos que son comunes a estos tres hitos o que de alguna forma se tienen que continuar y finalizar, potenciar, robustecer en la COP30, y lo he organizado en estos tres instrumentos de planificación, instrumentos de financiamiento y marcos de transparencia y marcos de coordinación y articulación entre actores. En términos de instrumentos de planificación, desde tanto la COP de biodiversidad como la COP16, la COP29 y hacia la COP30, un paso evidente, digamos, sería reconciliar, generar mayor coherencia entre estos instrumentos de planificación, estos instrumentos de política para la biodiversidad y para el cambio climático, como son los planes nacionales de biodiversidad, los planes de adaptación y las NDCs, ¿no? Este es un pendiente, digamos, por así decirlo, o un trabajo que se continúa y que es común a estas COPs o a estas agendas, cómo no solo seguir traduciendo y generando planes de biodiversidad, de mitigación y de adaptación más robustos, anclados en las políticas de desarrollo de nuestros países, pero también más coherentes y alineados entre sí. Eso es definitivamente un instrumento o un enfoque que no solo vincula estas COP, sino que nos da un vistazo de una prioridad hacia la COP30. En términos de instrumentos de financiamiento, definitivamente es un desafío común a estas COPs, a las de biodiversidad, a las de cambio climático, y un desafío enorme hacia la COP30. Nos queda pendiente esta hoja de ruta que se planteó en la COP19 de Baku a Belém para ampliar radicalmente, sustancialmente, la financiación climática para los países en desarrollo, que ha pasado a la COP30. Y también desde la COP16 nos queda pendiente, digamos, avanzar en este nuevo fondo para la biodiversidad para implementar las metas en países en desarrollo hacia el 2030. Y en términos de marco de transparencia, también las dos COPs tienen todavía por avanzar, han avanzado, pero todavía tienen por avanzar en los marcos transparentes de cómo se van a los indicadores que vamos a utilizar para monitorear el progreso, tanto en acciones de mitigación, en acciones de adaptación, en los fondos, en los flujos de financiamiento y en las acciones de naturaleza y biodiversidad, ¿no?
todo esto complementando, perdón, contemplando el rol clave y integrando la acción de los actores no estatales para que puedan también verse reflejados en este reporte de progreso, ¿no? Entonces, bueno, como decía, un pantallazo un poco de qué significaron, qué por lo menos aspiraron a ser las COP16 y 29 y un poco qué es lo que ha quedado en común entre ambas, si se quiere pendiente o para continuar trabajando hacia la COP30 en términos, como decía, de políticas de planificación, de financiamiento y de transparencia. Con esta sintética presentación o introducción, sí quisiera entonces dar el pase a nuestros distinguidos panelistas. La siguiente, por favor, Mel. Vamos a tener hoy en este panel de diálogo a 4 distinguidos panelistas que han participado activamente en estas dos convenciones, en la de biodiversidad y en la de cambio climático. Nadia González Burgos, experta del RCC, del Centro de Colaboración eh, Climática para Latinoamérica, de la Convención Marco. Hola Nadia, bienvenida. Andrés Pica Telles, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Andrés, bienvenido y muchas gracias por sumarte. Sergio Rengifo, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, eh, y Carolina Chantril, directora de Movilidad Sostenible de la Asociación Sustentar. Y permítanme también decir que tanto Andrés como Carolina son miembros del comité directivo del ETSLAC. En el caso de Carolina es copresidente del mismo directivo, así que también, bueno, un agradecimiento desde el ETSLAC en su rol de miembros del comité directivo por sumarse hoy. Bueno, bienvenidos a los 4 y como les mencionábamos al inicio, tenemos 2 rondas de preguntas. Hemos pensado unas preguntas disparadoras, pero que desde ya nuestros distinguidos panelistas van a saber llevar al detalle y a donde quieran enfatizar para este diálogo. Lo primero que les queríamos preguntar a los 4, por supuesto, en función de su participación, ya sea en la COP16 o en la COP29, ¿cuáles consideran que han sido los principales resultados y avances que se han logrado, más allá de lo que era la agenda priorizada por las presidencias y de lo que se pretendía o esperaba que resulte? Finalmente, ¿qué consideran que han sido los principales resultados y avances, tanto de la COP16 como de la 29, que tienen mayor relevancia e implicancias para nuestra región, ¿no? Ya poniéndonos los lentes de las prioridades para la región? Y quisiera empezar por Sergio, si les parece bien, para empezar como por orden cronológico de la COP que fue antes, que fue la 16, y además porque también aclarar, Sergio estuvo muy involucrado en la organización, digamos, o desde los inicios en que esta COP16 se haga realidad y sea el éxito que fue para actores también no estatales, ¿no? Entonces, Sergio, si te parece, empiezo por vos con tu foco y participación en la COP16. Muy buenos días, Vicky, Alexis, muchas gracias por la invitación. Todo un honor estar aquí con ustedes y compartir un panel con Nadia, con Andrés, con Carolina. Qué bueno aprender con ustedes. Vicky, primero, yo creo que primero resaltar la importancia cuando el año pasado estuve en la reunión del World Business Council en Ginebra y estábamos hablando, me invitaron a hablar un poco de cómo funcionaba la importancia de la COP16 y la COP30 este año en Brasil. Yo decía que hay una oportunidad como país para Brasil, para Colombia, pero una oportunidad como región. Aquí que estamos hablando en un ecosistema, digamos, de América Latina y el Caribe, yo creo que es una gran oportunidad para la región, para mostrar, digamos, la importancia que tienen todos estas reuniones, digamos, tan importantes que son, yo aquí decía de Colombia, la COP16 es el Mundial de Fútbol, pero en biodiversidad, y yo creo que fue muy importante. Tú lo contaste muy bien respecto a la COP16, y yo creo que para nosotros era la primer COP, digamos, a nivel país in situ. Los resultados fueron maravillosos, 23.000 registrados, digamos, en la zona azul, 3.000 personas del sector privado participaban en la zona azul. Aquí más o menos estoy acordando las cifras, 141 miembros de gobierno de todo el mundo. Y tuvimos una zona típica que normalmente la COP de cambio climático no tiene, que es la zona verde.
donde asistieron más de 900.000 personas, que fue un tema como de sensibilización, de interiorizar este concepto de la biodiversidad en la gente del común, lo que no estamos convencidos, sino la gente que posiblemente no tiene ni idea de estos temas. Los tres ejes principales, y permíteme aquí hablar un poco de los ejes que tú lo planteaste, el tema de monitoreo de medición, el tema de movilizar recursos financieros para apalancar estos desafíos que tenemos en temas de biodiversidad, pero también un tema de definición de los mecanismos de recursos genéticos, que fue lo que planteó, digamos, la COP16. Como resultados a nivel, digamos, de gobierno, que lo impulsó mucho la ministra Mohamed aquí en Colombia, uno de los temas importantes fue inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales en estos temas, digamos, tal como un órgano para apalancar y fortalecer las comunidades indígenas en los territorios para la protección de la biodiversidad, que creo que fue relevante e importante como eje central. Otro de los puntos, y teniendo en cuenta que ahorita viene ahorita están en Roma, digamos, fortaleciendo y mirando a ver si el tema de creación del fondo específico para la biodiversidad, que tú muy bien lo mencionaste, pero también uno de los temas que fortaleció, y creo que el 25 está escuchando la noticia que la ministra estaba ya firmando, es la creación del fondo de Cali, que era el tema de transferir las ganancias en temas genéticos a las comunidades. Entonces, que esto va un poco a negociación con el sector privado también de farmacéuticas para apalancar y fortalecer, digamos, recursos genéticos, que haya una repartición justa en cuanto y equitativa respecto a los temas de genéticos de la biodiversidad. Uno de los temas que yo creo que debemos trabajar fuerte en estos grupos de trabajo es buscar y fue uno de los puntos que se abordó, las sinergias y unificar el lenguaje entre clima, biodiversidad, incluido la desertificación, esas tres cosas que manejamos a nivel mundial. Yo creo que es importante que están totalmente concatenadas, alineadas y digamos, impactos ambientales, el cambio climático totalmente con la biodiversidad, la desertificación, todo está totalmente concatenado. Entonces yo creo que unificar el lenguaje y establecer esa sinergia fue importante también para apalancar y es lo que yo también a la COP29. Desde el sector privado, yo creo que unos temas importantes, yo creo que se logró un tema al menos en el país y en la región, el tema de financiamiento, para lograr, digamos, aquí estamos hablando que en Colombia, para lograr 200.000 millones para el 2030 es crear el financiamiento privado, y aquí lo que llamó la atención fue el sector financiero, el sector privado, para ayudar a recolectar esos recursos, incluidos para el fondo. Otro tema importante fue la medición y los KPI, los indicadores necesitamos métrica en temas de biodiversidad, que eso es uno de los desafíos que tenemos posiblemente en cambio climático, estamos muy avanzados, pero en biodiversidad estamos un poquito retrasados y tenemos que acelerar el paso en este tema. Un tema importante también del sector privado fue el promover e impulsar el tema de naturaleza positiva, desde el cual impulsó mucho ese concepto de nuestra casa matriz, el World Business Council. Y un tema también importante del sector privado es la transparencia, con el TNCFD y el GRI, que se desarrollaron eventos importantes. Yo sé que ya estoy aquí, mi cronómetro, no te preocupes, no me va a pasar de los 5 minutos. Importante también, y es un tema que queremos desarrollar, digamos, a nivel de Colombia y a través de los capítulos regionales del World Business Council que tenemos sea en Argentina, en Perú, en Chile, hace una empresa, una cantidad de capítulos de SECOES en la región que son importantes. Entonces aquí es apoyar, muy importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas para fortalecer el tema de biodiversidad. Eh, el tema de transferencia de conocimiento en casos de éxito para nosotros fue importante. Nosotros desarrollamos un documento que llama Cambiando el Rumbo, casos de éxito en biodiversidad. Fue el primer documento que lanzamos en el marco de la COP16 con enfoque empresarial, mostrando que el sector empresarial está interesado y está abordando el tema de la biodiversidad con ese enfoque empresarial diferencial y consciente. Entonces creemos que son importantes el tema. La creación de incentivos financieros y ambientales fue importante y quiero resaltar aquí el rol del sector financiero, la IFC y el Banco de Vivienda, que es un banco muy importante aquí en el país, crearon un bono de biodiversidad por 50 millones de dólares para apalancar y fortalecer este tema de biodiversidad en el país. Y por otro lado, la superintendencia financiera aquí en el país, que es la que lidera todo el tema del sector financiero, eh, autorizó un bono para la inversión en proyectos con enfoque de biodiversidad. Entonces yo creo que son noticias buenas y es un tema para apalancar y fortalecer. Lo que quedó pendiente, y aquí ya alineé un poco que es lo que están discutiendo, los planes de acción de la biodiversidad, los 75% de los países reportan haber incumplido el plazo, o sea, no se cumplió, esperamos que ahorita la mayoría cumplan, ¿no? Colombia sí lo lanzó y lo cumplió, es importante, digamos, porque eso también demuestra un compromiso, digamos, de los gobiernos para el tema.
Y el financiamiento público para la conservación de las naturaleza se estanca en la COP16, es importante apalancarlo. Eso a nivel, Vicky, de gobierno, yo tengo a nivel de SECODES, pero y a nivel del sector privado, pero yo lo dejo ahí para darle también la apertura a mis compañeros de panel, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto, Sergio, igual después vamos a seguir, vamos a retomar porque un punto clave o uno de los, si se quiere, de las falencias que se resaltaron a partir de la COP16 es que la mayoría de los países han manifestado la dificultad que representa para los gobiernos involucrar al sector privado en la definición de esas metas de biodiversidad y especialmente en la definición de sus planes nacionales de biodiversidad, así como en su momento también fue un proceso de aprendizaje involucrar al sector privado en las NDC, ¿no? Estamos un poco, espero que aprendamos más rápido, que la curva de aprendizaje aquí sea ya más rápido, pero sí están enfrentando mucho ese desafío y por eso voy a volver a vos con eso, cómo en Colombia han avanzado em, mejor en esa integración del sector privado en estas metas y planes. Le quería dar entonces la palabra ahora a Nadia para que también nos comparta desde RCC Latinoamérica cuál es la evaluación que hacen de los principales resultados y avances de la COP de cambio climático, por supuesto, con mayor relevancia para nuestra región. Perfecto, Vicky, muchas gracias por la invitación y a participar en este importante webinar para nuestra región. Un gusto conocer a mis estimados panelistas. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Vicky, ¿cuáles son estos principales resultados? Bueno, yo he querido identificar tres principales resultados, los cuales fueron concretados bajo el llamado Pacto de la Unidad Climática de Bakú, el cual incluye el nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento, la hoja de ruta de financiamiento, ya como tú la mencionaste previamente, el objetivo global de adaptación y también se reafirmó el compromiso del programa de trabajo del Sharm el Sheikh. Teniendo como estos tres hitos, quisiera ir por cada uno de ellos, un poquito, profundizando un poquito por cada uno de ellos. En relación con el nuevo objetivo colectivo de cuantificable sobre finanzas climáticas, o los famosos NCQG por sus siglas en inglés, se acordó triplicar pues, la financiación destinada a los países en desarrollo, estableciendo un objetivo de al menos 300.000 millones de dólares anuales al 2035. Si bien pues sabemos que la cifra significativa no es suficiente para nuestra región. Adicionalmente, se lanzó la hoja de ruta como iniciativa para aumentar gradualmente la financiación climática a los países en desarrollo, con el objetivo de alcanzar al menos 1.3 billones de dólares anuales al 2035. Esta se estableció como un camino que culminará en la COP que tendremos ahorita en la región en Belén, Brasil, en donde se pretende identificar pues nuevas fuentes de financiamiento, ya sean fuentes de financiamiento públicas, privadas, organismos bilaterales, multilaterales, incluyendo otras fuentes alternativas. Y adicionalmente, pues estos dos hitos nos dejan como mensaje que pues debemos trabajar juntos de manera colaborativa y coordinada para ampliar el financiamiento, para que la acción climática de los países en desarrollo pueda darse y que este esfuerzo pues requiere la identificación y movilización de nuevas fuentes de financiamiento alternativas que nos permitan alcanzar pues los objetivos de nuestras metas climáticas, las cuales pues serán reflejadas en esta nueva ronda de presentación de las NDCs 3.0 que las partes van a presentar o ya están presentando en este 2025. Por otra parte, bajo el objetivo global sobre adaptación, pues se plantea pues este objetivo para mejorar la resiliencia de los países, con especial énfasis en los países más vulnerables. Sabemos que la región de Latinoamérica del Caribe es una de las regiones pues más vulnerable o que tiene mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.
Lo cual pues nos deja como un mensaje más de acción más urgente en relación a la actuación en este componente de adaptación para fortalecer nuestra capacidad adaptativa y no solo mitigar los efectos inmediatos, sino que también asegurar que las comunidades puedan hacer frente a los efectos adversos al cambio climático pues de una manera más sostenida y efectiva. Por último, bajo el programa de trabajo sobre la acción sobre la ambición de mitigación y su implementación del Sharm el Sheikh, este programa de trabajo pues nos dejó o busca aumentar la ambición global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y propone acelerar la implementación de tecnologías limpias y políticas de mitigación con un énfasis particular en energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, en estos diálogos se visibilizó que persisten los desafíos para garantizar los compromisos verificables y una implementación efectiva y que promueva la transparencia en todos los niveles. Solo a través de esta transparencia podemos atender fuentes de financiamiento internacional que aseguren el éxito de nuestras acciones y nos permitan cumplir con nuestros compromisos climáticos que tenemos previstos implementar en esta nueva ronda de NSS. Esto pues nos deja como o refleja un compromiso global renovado para abordar el cambio climático, destacando la importancia de las acciones coordinadas y el apoyo adecuado en términos de financiamiento y tecnología para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Adicionalmente, de mitigación, estas no fueron pues las únicas decisiones que se tomaron en la COP29. Otras decisiones importantes y muy notables fueron la operacionalización del artículo 6 con enfoques cooperativos de mercado y no mercado mediante las decisiones sobre los artículos 6.2, 6.4 y 6.8, el plan de trabajo sobre las medidas de respuesta del periodo 2026 al 2030, la ampliación del programa de trabajo sobre género, los acuerdos del nuevo Fondo de Pérdidas y Daños, la extensión del mandato del grupo de trabajo que facilita la implementación de la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas, que creo que ya lo habías mencionado previamente, Vicky. Y al mismo tiempo, pues quería resaltar que en esta COP29 no se lograron algunos acuerdos en varios temas relevantes en cuanto al componente pues, de mitigación, los cuales pues serán considerados en futuras sesiones. Estos temas incluyeron pues el diálogo sobre la implementación de los resultados de nuestro primer Global Stocktake que fue dado en la COP28, el programa de trabajo sobre transición justa, la evaluación del comité de adaptación, la revisión de las funciones del Comité Permanente de Finanzas, también la revisión del mecanismo financiero, los vínculos entre el mecanismo de tecnología y el mecanismo financiero y también pues otros elementos que no se alcanzaron a abordar en esta COP29. Eso sería de mi parte, Vicky. Estos serían como los principales resultados y avances que se obtuvieron de la COP29. Vuelvo a ti. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Nadia, y agradecerte además públicamente el esfuerzo porque sabemos que estás atravesando una gripe y aún así acá sintetizando los resultados de la COP29, que ya de por sí es un desafío enorme, así que te agradezco mucho y asociado a eso, siempre resulta, al menos siempre a mí me ha resultado muy difícil em, eh, compartir como un resultado del éxito o no, o fracaso de una COP, porque entendiendo que son procesos de larga data, de largo aliento, y todo viene concatenado de una COP hacia otra y en los periodos intermedios de negociación, y a veces se puede caer, digamos, muy fácil en alguna simplificación y decir, no se logró tanto, fue un fracaso, o se logró algo y entonces ya fue un éxito total. Entonces sí te quiero agradecer ese balance que has podido compartir de las luces y sombras, si se quiere, de esta última COP. Y definitivamente hemos tenido algunos avances respecto a compromisos de financiamiento, que era importante, y bueno, quizá todavía un aspiracional respecto al financiamiento adicional que se necesita.
pero definitivamente estamos en marcha y hay mucho todavía por delante que, como bien mencionás, ha sido, digamos, si se quiere, trasladado a la COP30. Y en este marco también de desafío que significa a veces traducir si los resultados de una COP, le quiero dar también la palabra a Andrés, que desde la perspectiva del gobierno, de un gobierno, de gobierno como Chile, también cómo, qué nos puede compartir, qué se ha llevado de resultados relevantes para la región de la última COP. Hola a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Bueno, yo creo que nadie hizo un súper buen resumen. Tengo varios puntos que están ya mencionados, asociados a lo que era la, la meta colectiva de financiamiento, el avance quizás bastante importante en lo que fue el artículo 6 del Acuerdo de París, de poder cerrar esa negociación que había costado tantas COPs. Estábamos bien atrasados con eso, que por fin se cierre ese tema es relevante. Si bien siempre estas cosas son medias grises, no es un triunfo rotundo o un fracaso rotundo, sino que hay avances. Y yo creo que en términos de las negociaciones, y pensando que estamos en este proceso de presentar nuestras nuevas contribuciones nacionalmente determinadas a los países, ya tenemos toda la información con la que tenemos que jugar por los próximos 5 años. Y tenemos que, con esos antecedentes, que uno quisiera que fueran mejores, pero son el contexto que tenemos. Y con este contexto tenemos que avanzar en planes de acción que permitan avanzar en la implementación de nuestra agenda climática a nivel nacional. Yo creo que fuerte ahí la señal de avanzar en mitigación, pero también de empezar ya a abordar lo que empieza a ser la crisis climática en materia de adaptación al cambio climático, y tenemos que empezar a implementar las medidas que son relevantes en esta materia. Yendo un poco también en esa línea, algunos avances que no pasaron directamente en las negociaciones, pero que creo que son avances relevantes en la región. Eh, Desde Chile, en conjunto con Alemania, estamos trabajando en el Climate Club, que es una iniciativa para potenciar la financiamiento para sectores difíciles de descarbonizar. Ahí tuvimos el lanzamiento de una plataforma de matchmaking que nos va a permitir, a través del Global Matching Platform, financiar iniciativas concretas que podamos generar industrias difíciles de descarbonizar a través de pilotos que sean ejemplos. Y esa plataforma es una plataforma abierta para los países que son socios, pero también iniciativas que podrían presentarse otros actores. Y ese es un espacio que yo creo que en la región deberíamos aprovechar de quizás descarbonizar nuestros sectores del cemento, del acero, y tener proyectos icónicos en esa materia. Yo creo que ese es un avance que no pasa abiertamente en lo que son las negociaciones, pero son cosas que ocurren en las negociaciones en el contexto, que pueden ser de interés, especialmente lo que es la descarbonización industrial en esta materia, que es una cosa que necesitamos como región de industrializarnos y tomar ese camino también con una industrialización que sea sostenible. También en esa agenda hubo avance en materia de metano. Como región, quizás un desafío que podemos tener común, es importante reducir las emisiones de metano. Metano tiene una vía en la atmósfera más corta, entonces, si bien tradicionalmente todos usamos eh, y- potenciales de calentamiento global entre los distintos contaminantes climáticos que miran a 100 años, no tenemos 100 años para detener la acción climática, y la mejor acción que podemos tomar hoy para poner en pausa el calentamiento global es reducir estos contaminantes climáticos de manera prioritaria. Entonces, metano, los HFCs, el hollín, el carbono negro, son contaminantes que queramos priorizar. Y en la región, si bien hay sectores que podemos tener diferencia de la complejidad o el mecanismo para avanzar en mitigación de las emisiones de metano, en el sector de residuos es un problema para todos tener soluciones de corto plazo, que es lo que hemos implementado tradicionalmente en la región, de cómo gestionamos nuestros residuos. Si avanzamos en implementar soluciones en este sector, capturando el metano que sale de nuestros vertederos, botaderos y rellenos sanitarios, pero también
aumentando lo que es la valorización de los residuos orgánicos, nos generan muchas soluciones, menos contaminación de otros tipos a nivel local, ampliamos la vida útil de nuestros sitios de disposición de residuos, que siempre son complejos de encontrar una ubicación. Entonces, si podemos avanzar en economía circular en esta materia, es un tema importante. En ese sentido, avanzamos en una declaración en esta materia, escribieron varios países de la región: Brasil, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Uruguay, Panamá, Perú, bueno, Chile también. Quizá algunos se me quedan en el tintero, pero hubo un avance ahí de varios países de la región avanzada, y ojalá que más se avance en esta materia. Creo que podemos compartir experiencia en la región y avanzar en mitigar en este sector, que también tiene muchos co-beneficios sociales y ambientales. Y en ese sentido es la manera más efectiva, que si queremos mantener un mundo por debajo de los 2 grados y lo más cercano posible a los 1,5, reducir metano, reducir contaminantes climáticos de vida corta, es la manera más efectiva. Mientras tanto tenemos que avanzar en reducir el CO2 y otros contaminantes que tienen efecto más de largo plazo, pero en el corto plazo lo que nos permite poner pausa al calentamiento global es este sector. Y en ese sentido, también resaltar cómo podemos avanzar en materia de adaptación. Avanzamos de manera importante en generar la meta global de adaptación, pero nos falta avanzar en indicadores. Yo creo que ese es un gran desafío que nos queda pendiente. Y la Agenda de Verde de Años no tuvimos tantos avances como hubiéramos querido, pero también necesitamos poder avanzar ahí en métricas y empezar a ver cómo pasamos a la implementación de estos fondos. Eso de manera resumida también. Ay, muchas gracias, Andrés. Muchos elementos que quisiera. No quiero irme del tiempo, pero me tomo 2, 3 elementos para darle pase a Carolina. Uno, resaltar lo que mencionaste de los indicadores. Ayer mencionaban que hoy el grupo de trabajo está barajando unos no sé cuántos miles de indicadores para adaptación, que por supuesto sería obviamente imposible para informar alguna decisión, ¿no? Pero ese es el nivel de complejidad al que nos enfrentamos. Quería también resaltar de todas las cosas que mencionaste, que trajiste, digamos, la agenda de economía circular también a la discusión, y no lo quiero como dejar pasar porque ya mencionaron antes nuestros panelistas, y algo dije en la introducción, que definitivamente el desafío, pero sobre todo la oportunidad, es generar más sinergias y vincular las agendas de clima con naturaleza. Y aquí le deberíamos sumar, obviamente, la de certificación, como mencionó Sergio. Le deberíamos agregar aquí la de economía circular, definitivamente, ¿no? Y de hecho, no quiero decir que sea exactamente lo mismo, pero bajo el término de bioeconomía, la presencia de Brasil hacia la COP30 de alguna forma está, digamos, propiciando también este enfoque de la economía basada en los servicios de la naturaleza, obviamente valorizados y conservados como corresponde, y en esta economía basada en todos como digo, los insumos que nos da la naturaleza para potenciar la región. Entonces, sí, no quería dejar de resaltar lo importante que para la región también está esta agenda como sinergia hacia la COP30. Y el último punto que mencionaste y que me da el pie para darle la palabra a Carolina es que hiciste énfasis en todo lo que se avanzó más allá de las negociaciones formales, ¿no? Todos estos avances que ocurren como al margen, digamos así, o alrededor de las negociaciones, y que cada COP se ven más y más potenciados por más participación de actores no estatales. Entonces quería, como Carolina, que ha participado activamente no solo en la reciente, sino en previas COPs, desde ese rol de actores no estatales, que también nos compartiera los principales avances o resultados que resaltás para la región, Caro. Gracias, Vicky y Alexis, y a todo el equipo del Slack por organizar el webinar. Y bueno, me encanta estar acá acompañada de Andrés, Sergio y Nadia. Voy a tratar de no ser muy repetitiva y les cuento un poco por ahí. Yo voy a hablar un poco más desde un sentido un poco más conceptual, porque me toca trabajar más desde lo sectorial. Algunos hechos, o sea, todos sabemos que las emisiones siguen en aumento, y que además ahora, con todo lo que ustedes mencionaban, la degradación de los ecosistemas compromete la resiliencia climática de nuestra región, pero de todo el mundo, ¿no? Y claramente que los compromisos asumidos, más allá de ellos, todavía estamos lejos de cumplir como estos objetivos.
Creo que, bueno, todos, Sergio, Nadia, Andrés, resumieron muy bien como un montón de hitos y cuestiones y avances que tienen implicancias clave para la región, para América Latina y el Caribe, pero en particular quiero mencionar que especialmente para transporte, que es un área de transición energética que avanza con mucha lentitud, y lo digo lentamente para enfatizar. En algunas cosas generales y tratando de no ser muy repetitiva, sí destaco, nosotros del equipo de Sustentar hubo participación también en la COP16, y algunas cosas que por ahí surgen me parecen importantes es, bueno, se reafirma la importancia del marco global de biodiversidad de Canning Montreal, o sea, hubo una urgencia por movilizar financiamiento y esto se ve reflejado en el lanzamiento del mecanismo de financiamiento de bosques tropicales, que intenta movilizar más de 125.000 millones de dólares para conservación de bosques maduros y que además son fundamentales para capturar carbono y regular el clima, o la Unión Europea que comprometió 69 millones de euros para fortalecer capacidades en nuestra región y otras. Pero bueno, todo esto se resume al desafío de garantizar que todos los fondos y todos los compromisos de movilización de capital efectivamente lleguen a territorios concretos, que se traduzcan en acciones y que evitemos todas las trabas o barreras burocráticas, que evitemos o el riesgo de que esto se convierta en algo de greenwashing, digo, como todas estas cosas que ya hemos vivido en varios ciclos de negociaciones y de avances en esta agenda. En la COP de 29 de cambio climático, creo que la brecha de financiamiento y el rol del sector privado estuvieron como en el centro de la discusión, y si bien se pactó la meta global, digamos, de financiamiento colectivo, no era lo que se esperaba o está muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, algo que sí estuvo en la discusión fue que está clarísimo que el 50% de nuestra economía, de nuestro Producto Bruto global, está directamente relacionada a la naturaleza y que los costos asociados a la degradación ambiental rondan de entre 10 y 25 billones de dólares anuales. O sea, estamos hablando que por no accionar estamos perdiendo mucho en términos de desarrollo económico, social y ambiental, ¿no? Entonces, las agendas ambiental y económica, para mí este es como uno de los mensajes claves de estas últimas COPs, están sumamente interconectadas y por eso hay que invertir en soluciones climáticas y en la necesidad tanto desde un punto de vista ecológico como financiero. En lo concreto de transporte, que es como el trabajo que más llevo a cabo dentro del marco del ETSLAC, aunque no es mi única área de trabajo, esto es un desafío no resuelto y por lo menos poco abordado. O sea, es uno de los sectores más rezagados en la transición energética, cuando es responsable del 24% de las emisiones globales y aún depende en más del 90% de combustibles fósiles. Eso es gravísimo. O sea, hay muchos avances en energía limpia, en fuentes renovables, sin embargo el transporte está estancado en un solo 4% de la matriz basada en energías limpias. Una economía en nuestra región o en cualquier otra no se puede considerar descarbonizada si no transiciona también el transporte. Y las emisiones de transporte están en aumento. O sea, todos los análisis y reportes hablan de más o menos un 1,8% anual. ¿Cómo hacemos para frenar esto? Que además el transporte es una función vital de la economía. O sea, gracias a eso accedemos a negocios, accedemos a desarrollo humano en todas sus facetas, ¿no? Y a la vez es la columna vertebral de todas las cadenas de provisión de cualquier tipo de bien y servicio. Entonces, esto es algo que, bueno, esta contradicción la resaltamos, como bien saben algunos de ustedes, en un evento que organizamos en la COP29, que se llamaba Visión, Compromiso de Acción del Transporte hacia lo justo, resiliente y bajas en emisiones. Creemos que la solución y un poco lo que conversamos en ese momento y lo que seguimos tratando de promover es que el enfoque tiene que estar en evitar, cambiar y mejorar, que no puede ser solo movilidad eléctrica, sino que tiene que combinar una serie de cosas. O sea, no hay una política o programa único para estas transiciones que son sumamente complejas. Hay que evitar los viajes innecesarios a través de una mejor planificación urbana y territorial. Hay que cambiar hacia modos de transporte públicos y ferroviarios impulsados por energías renovables, y tenemos que mejorar la eficiencia, obviamente, a partir de la electrificación o el uso de fuentes más limpias de energía. Más aún, y volviendo un poco al vínculo de estas agendas que mencionaban Sergio, Andrés resaltaba también,
resta mucho comprender mejor y visibilizar el vínculo de biodiversidad y la sostenibilidad en general en los sistemas de transporte, porque el sistema de transporte son terriblemente susceptibles a los eventos climáticos extremos, fundamentalmente que son esenciales para dar respuesta a esos eventos. Lo veíamos hace poco más de un año atrás, ¿no? Las inundaciones masivas en el sur de Brasil que dejaron prácticamente desvinculadas un montón de cadenas de suministros, y además era imposible dar respuesta, digo, porque no había sistemas de transporte, estaban todos bajo el agua. Garantizar la resiliencia en las redes de movilidad es crucial, por lo que decía, y hay casos en donde, por ejemplo, y no, con esto no quiero dejar fuera a nadie, pero solo destacando casos como por ejemplo en Colombia y Filipinas, ya vemos que hay posibilidades de integrar estas agendas si hay un apoyo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, para escalar es necesaria una estrategia integrada y esto ya lo hablamos, o sea, necesitamos movilizar financiamiento para infraestructura sostenible y para políticas que sean efectivas para que los sistemas no solamente se descarbonicen, sino también estén adaptados a esta realidad. Bueno, sin duda creo que las dos COPs nos dieron como bastantes elementos en términos de lo que es financiamiento, el reconocimiento del vínculo de la biodiversidad con la economía. Pero bueno, quiero resaltar esto, ¿no? Hay sectores que son claves donde todavía persisten barreras estructurales, y me parece que para eso se necesita mayor ambición en las políticas, en los compromisos, mayor coordinación y obviamente financiamiento que sea específico, porque si dejamos un poco como la libertad de que el financiamiento se vaya destinando en función de algunos vaivenes en cuestiones de interés, algunos sectores siguen rezagados y acá tenemos que descarbonizar y adaptar enteramente nuestras economías. Así que con eso cierro, tengo un poco más para aportar, pero bueno, quiero volver a las otras preguntas y dejar al resto también contribuir. Gracias, muchas gracias, Caro, y realmente me deja, me das pie a algunas reflexiones para justamente pasar a la siguiente pregunta, porque quiero resaltar lo que menciona, de muchas cosas quisiera resaltar, pero de nuevo en función del tiempo, quiero resaltar esta necesidad que mencionas de tener, obviamente, hablamos de transformaciones sistémicas cuando hablamos de descarbonizar nuestras economías hacia el 2050, y no podemos ver un sector aislado, en el caso de transporte, no lo podemos analizar aislado del sistema energético y de los sistemas urbanos que van a favorecer o no, o van a entorpecer esa transición, por ejemplo, en el sistema de transporte. Pero así como hace falta ese enfoque sistémico y financiamiento para esa transformación de modelos económicos de desarrollo, también tenemos, digamos, el doble desafío de tener una mirada sectorial para bajar a instrumentos concretos, específicos, adaptados a transporte, que por ahí que funcionan para transporte y no funcionan para energía o para el agro. Entonces, sí, definitivamente instrumentar todo esto es el desafío que tenemos hoy, porque ya, como bien decían, y lo último que quiero destacar que han dicho de alguna forma todos, especialmente Andrés y Carolina, ¿qué nos ha dejado? Ya nos han dejado estas COPs y su historia previa, no solo esto es mérito de 2 COPs de año pasado, toda esa historia de negociaciones ya nos han dejado una serie de herramientas, de instrumentos, como dijo Andrés, ya tenemos un poco las cartas en la mesa para empezar, no para empezar, para poder implementar y tomar decisiones en los próximos 5 años, ¿no? Todo es perfectible, todo podría todavía seguir y se va a seguir mejorando, pero ya están ahí, digamos, ya tenemos un poco la cancha, está marcada, y ya están los jugadores y ahora nos toca jugar, ¿no? Entonces, la siguiente, por lo pronto, por los próximos 5 años, hasta el próximo Mundial, podemos decir, abarca este desafío. Y entonces, a partir de estos avances que nos compartieron y que consideran prioritarios para la región, viene la pregunta difícil. ¿Cuáles consideran las oportunidades, ojalá, y los desafíos, los retos pendientes que todavía enfrentamos en la región rumbo a la COP30? ¿En qué deberíamos enfocarnos para llegar posicionados como región para iniciar este partido con las reglas que ya tenemos marcadas? Y empiezo en todo caso por Sergio, para si les parece seguir el mismo orden y ordenarnos nosotros. Sergio. Vicky, muchas gracias. Después de todo lo que dijeron mis compañeros panelistas, digo, ¿ahora qué digo? No, yo creo que desafíos y oportunidades hay muchas, ¿verdad?
Yo creo que las personas que estamos aquí, que posiblemente estamos convencidas de estos temas, lo tenemos claro. Tenemos un gran desafío que es cómo llamamos la atención de los actores y las personas que todavía no creen en estos temas. Y vamos a encontrar personas convencidas que toman decisiones, personas convencidas que posiblemente pueden ayudarnos a hacer esta transferencia. Escuchaba a alguien, la COP30 puede volverse una COP de la implementación, porque realmente nosotros desde SECODES y desde World Business Council hablamos de que tenemos que pasar de la retórica a las acciones, pero más importante, de la acción a la ambición. Tenemos que acelerar el paso de una descarbonización, una transición energética justa, pero balanceada. O sea, no es porque una de las discusiones y los desafíos que tenemos es el tema de la eliminación de combustibles fósiles, que eso sería el ideal, pero a veces necesitamos los combustibles fósiles para esa transición justa y equitativa también, porque para llegar a las energías totalmente limpias se requiere también, digamos, recursos financieros que es importante apalancarlo. Entonces, yo diría que hay muchos, digamos, ahorita tenemos unos desafíos a nivel geopolítico, a nivel global, que posiblemente puedo a estos actores decirles, oye, pero esto va a ser muy difícil porque si Estados Unidos se retira, ya se retiró el Acuerdo de París, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo diría que aparte de preocuparnos, yo veo una oportunidad porque es de mostrarles a un gobierno que tiene mentalidad netamente capitalista, yo diría capitalismo salvaje, es cómo le demostramos realmente que esto es, hay que hacerlo, pero también es estratégico y diferencial para el negocio. Esto, es que estos son temas buenos negocios porque es que es donde tenemos que llegar y se une la biodiversidad con el cambio climático, es mostrarle, en este caso como sector empresarial, al sector empresarial, la dependencia que tiene respecto al cambio, respecto a la naturaleza. Es que sin naturaleza no podemos producir, o sea, es importante hacer esa inspiración a los diferentes actores de que es importante la naturaleza para producir, para vivir, o sea, esto no es negociable. Independientemente, digamos, de las realidades que tenemos, es importante mostrarlo. Y ahí sí le digo a los que estamos aquí, a los que estamos convencidos de estos temas, hay que buscar una forma de simplificar el lenguaje y hablar el lenguaje dependiendo del actor con el cual vayamos a dialogar. Posiblemente somos muy románticos con estos temas y es importante la urgencia, pero sí tenemos que ser muy estratégicos para llamar la atención e inspirar a los actores, que es importante ser ambiciosos en lo que vamos a hacer. Y aquí yo llamo la atención de los diferentes actores. Hay acciones individuales que podemos hacer tanto en el tema de biodiversidad como en el cambio climático. Cuando el individuo está convencido y ese individuo llega a ser presidente de una compañía o cualquier organización, va a ayudar al nivel de organización a impulsar esta iniciativa llamando la atención de la biodiversidad y el cambio climático. Y ya cuando hagamos eso, vamos a llegar a un tema que yo llamo intersectorial, cómo jalonar y articular con diferentes actores. Y aquí lo que está pasando es que cada actor no está haciendo lo que le corresponde. Aquí yo creo que es importante esa alianza y esa articulación del sector privado, gobierno, academia, gobierno, ONGs, para identificar un propósito común. Por ahí he visto preguntas, digamos, de cómo llevar esto a nivel nacional. También, digamos, en Colombia hay muchos territorios, hay departamentos, hay municipios. ¿Cómo llevar, digamos, un compromiso nacional? Colombia está comprometido en la CNS más o menos un 51% de las emisiones, de bajar las emisiones, entonces hay que mirarlo a apalancar. Yo sé que alguien dice, bueno, si nosotros dejamos de emitir, posiblemente somos neutro, no va a pasar nada, porque nuestro porcentaje de aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pues son como el 0,5%. Pero eso no es así, o sea, lo que toca es mirar cómo lo hacemos de una manera estratégica que sirve para el país, para el sector privado, para los diferentes actores y apalancarlos. Yo creo que la oportunidad que tenemos de que sea en Brasil, y Brasil ya también colocó unos compromisos del 65% de reducir sus emisiones para el 2035, me parece maravilloso, es una llamada de atención importante, pero también hay que mostrar esto, cómo nos beneficia. Yo creo que a veces hay algo que yo lo llamamos los costos de la inacción. El no hacer las cosas también nos puede salir muy costoso. Es importante valorar y cuantificar los recursos naturales, la biodiversidad, todo, los efectos del cambio climático, porque a veces hablamos mucho de mitigación, de compensación, de sembrar arbolitos. Aquí es un tema también, digamos, de adaptación. Necesitamos recursos para adaptar los territorios, porque los más vulnerables son las personas más afectadas por los efectos del cambio climático. Entonces yo creo que tenemos unos desafíos grandes, hay unos diagnósticos en todas las cosas, muy bien lo dijo Andrés, ya sabemos qué hay que hacer. Lo más importante es hacemos de la retórica las acciones y de la acción en la ambición para profundizar y apalancar, digamos, los impactos. Hay muchos, porque yo estoy como que escriben muchas cosas, cómo hacemos para apalancar, sí, que las cosas no sirven. Yo creo que esto es una forma de poner la agenda a nivel global y que cada actor tiene que hacer lo que le corresponde. Y nuestro objetivo, y termino con esto, Vicky, para no alargarme, es
El objetivo de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, es cómo simplificamos el lenguaje y cómo inspiramos a otros actores para que vean que realmente esto es importante y estratégico hacerlo. Te dejo ahí, Vicky. Cualquier cosa estamos atentos. Muchas gracias Sergio, y creo que lo que mencionabas a nivel si se quiere, de cada sector, cómo conectamos con la agenda del sector financiero, cómo conectamos con la agenda del sector privado, cómo al final es, o en términos más, si se quiere, de estados, de gobiernos, de países, de región, lo que se está, creo, proponiendo y gestando para la COP30, cómo vincular estas agendas y estos desafíos de biodiversidad y de clima con los desafíos del desarrollo y las prioridades de desarrollo de los países, que si no está asociado y vinculado a eso, en el contexto, sobre todo en el que hoy estamos, en este contexto incierto, volátil, cambiante y demás, si no son agendas que le hablen a las prioridades de los países, de las personas, sí, va a ser todavía mucho más difícil implementarlas. Ya era difícil implementarlas, va a ser todavía mucho más difícil. Le doy la palabra, entonces, gracias Sergio, a Nadia, también para compartir sus comentarios sobre las oportunidades y desafíos pendientes para la región rumbo a la COP30. Una pregunta fácil, Nadia. Está bien complicada. Bueno, creería que lo que más hemos identificado en la región y el principal desafío es el acceso al financiamiento. Y parte de este acceso al financiamiento viene, creo que con un efecto dominó, porque muchas veces hemos encontrado que las partes tienen un poco de desconocimiento de cuánto les cuesta implementar los compromisos que tienen planteados en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Obviamente depende de las circunstancias nacionales, pero ese ha sido como el principal desafío en la región. Es por esto que para mí se crea como, como una ventana de oportunidad el crear planes de inversión de las NSS. Si bien ya hemos aprendido en una primera ronda, una segunda ronda de nuestras NSS y en los BTRs hemos visto que no hemos avanzado quizás lo suficiente en las acciones climáticas, es importante la creación de estos planes de inversión de las NSS, los cuales pueden brindarnos como que tengamos conocimiento de cuánto nos cuesta implementar nuestras acciones de una manera más efectiva, transformando estos compromisos que tenemos, o bueno, estos nuevos compromisos que vamos a plantear en las NSS 3.0 en resultados más tangibles y concretos, lo que nos llevaría como a tener números clave para desbloquear el acceso a financiamiento climático, que nos puedan tendríamos transparencia para que los inversionistas puedan darnos apoyo y tener una hoja de ruta más clara y confiable para canalizar estos recursos hacia proyectos que pues mitiguen el cambio climático y fomenten la adaptación, asegurando pues que las inversiones se alineen con los objetivos climáticos y las necesidades nacionales de la región. Como lo mencionaba mis colegas antecesores, no podemos ver sectores aislados, siempre como que focalizamos los esfuerzos quizás en energías renovables o no vemos los potenciales que tenemos en las acciones en la mitigación para metano. Creando estos planes de inversión, creo que tenemos una hoja de ruta o un camino mucho más claro para atraer inversión y poder acceder a estas inversiones y poder generar estos resultados más tangibles y concretos que esperamos pues poder aportar desde la región de América Latina. Otro componente que me gustaría resaltar, que es como una oportunidad, es el fortalecimiento de la gobernanza, el fortalecimiento de las alianzas entre gobiernos y el sector privado, súper importante, y la sociedad civil, pues para una implementación efectiva y más clara de las acciones climáticas. Y en cuanto a los desafíos, bueno, yo quiero aprovechar el espacio para entregar un mensaje importante que nuestro secretario ejecutivo de la UNFCCC nos ha dejado recientemente, y es el nuevo plazo de presentación de nuestras contribuciones determinadas nacionalmente. Este nuevo plazo viene hasta septiembre del 2025,
previendo que estas nuevas CNS puedan ser incluidas en el Synthesis Report que se planea presentar previo a la COP30. Es importante que las CNS puedan entrar en este Synthesis Report, ya que este Synthesis Report nos da las herramientas o una visión general o integral de los compromisos climáticos de los países de la región, mostrando claramente cómo los progresos, mostrando claramente los progresos hacia los objetivos globales del Acuerdo de París, nos permite analizar la ambición colectiva de los países, identificando las brechas entre las metas globales y los compromisos nacionales y eleva la implementación de las NS. Además, promueve pues la transparencia, la comparabilidad entre las acciones de los países y sirve pues como base de toma de decisiones en la COP30. Lo cual facilitaría un poco las negociaciones sobre la elevación de la ambición y el acceso a financiamiento para poder tener pues un financiamiento equitativo y pues transparente en el uso de los fondos. Eso sería, creo, de mi parte todo. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a vos, Nadia. Y bueno, ya entonces tenemos esta información importante, este nuevo hito para septiembre y enfatizar lo que mencionaste al final en la base de este logro de un objetivo común, de un objetivo climático a nivel global, está la confianza, ¿no? Y la confianza se basa en la transparencia. Y entonces, si no podemos confiar en que estamos avanzando cada uno, obviamente, en lo que le corresponde, es muy difícil pedir más ambición también, ¿no? Entonces, sí, bueno, pongamos el foco también en la transparencia y la confianza hacia esta COP30. Andrés, por favor. Muchas gracias, Vicky. Bueno, los temas que vamos a estar conversando en términos de las negociaciones va a estar asociado a esta hoja de ruta para la nueva meta de colectiva de financiamiento, cómo llegamos a esos 1.3 billones de dólares al año. Yo lo veo como un tema relevante que vamos a estar discutiendo. También tenemos que ver cómo avanzamos rápidamente en adaptación. En términos de los de indicadores más sencillos, yo creo que tenemos un desafío que nos ha problematizado poder avanzar en adaptación, es que hemos querido hacer indicadores que reflejen todas las complejidades que tiene y mientras tanto no hemos avanzado con indicadores más sencillos que nos permitan avanzar en algo que vaya en la dirección correcta, si bien no es perfecto. Que es un poco lo que nos pasa con mitigación. Nosotros nos olvidamos que en mitigación hablamos siempre de CO2 equivalente y tampoco es un indicador muy bueno. No es perfecto, dar una señal correcta, pero no ve los impactos en distintas escalas de tiempo de manera adecuada. Pero con eso hemos podido avanzar. Yo creo que necesitamos algo similar en adaptación para poder avanzar en esto. También necesitamos mejorar en pérdidas y daños el monto de contribución financiera a este mecanismo y avanzar en la revisión de este mismo mecanismo, cómo podemos avanzar en su implementación. Y en ese sentido, quedándose ya pasando un poco a lo que tenemos que empezar a hacer, porque estamos en una urgencia, tenemos que avanzar en implementar. Y en ese sentido, las NDCs nuevas que estamos armando este 2025 tienen que avanzar en un plan de implementación que sea ambicioso y que tengamos en cuenta la información que ya tenemos. Ya sabemos lo que hay que hacer los próximos 5 años. Este es el contexto con el que vamos a trabajar. Es un contexto que no es todo lo favorable que uno hubiera querido, pero es lo que tenemos y tenemos como países la responsabilidad de avanzar en esta materia de manera ambiciosa. En ese sentido, podemos mostrar resultados y yo creo que cuando armamos modelos de negocios que sean claros para el sector privado, estas cosas van mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Yo voy a dar dos ejemplos del caso de Chile que yo creo que han sido positivos y que tienen que ver no por contribución de mecanismos de financiamiento internacional, sino que ha sido poner reglas de juego claras. Chile se puso el 2015, cuando teníamos nuestra primera Intended NDC, una meta que iba más o menos del orden de 70% de energías renovables al 2050. Luego, el 2020, aumentamos la ambición, dijimos ese 70% lo vamos a alcanzar al 2030. El 70% se alcanzó el año pasado. Entonces, ha sido mucho más rápido de lo que se esperaba, pero mucho, mucho más rápido. Y fue porque se dio una señal clara hacia dónde quería avanzar el gobierno, una política de Estado, se dieron señales claras de mercado bueno, y condiciones favorables también que dieron que esto pudiera ocurrir, esta inversión. Y esta inversión ocurrió rápidamente y hoy estamos enfrentando muchos desafíos porque avanzamos más rápido de lo que esperábamos, pero sí
avanzamos mucho más rápido de lo esperado. Parecido en electromovilidad, buses eléctricos era una fantasía el 2015, nadie quería hablar del tema, se hicieron un par de pilotos y luego se implementó 100 buses de manera inicial y ahora tenemos en Santiago más de 2.500 buses. Chile es uno de los países que más ha avanzado en electromovilidad en transporte público en el mundo, sin que uno hubiera dicho, oye, ¿por qué? Yo creo que en 2015 nadie hubiera apostado que Chile hubiera sido un país, oye, aquí obviamente las condiciones súper favorables para esto. No era el caso. A fines de año, 3 de cada 5 buses que operan en Santiago van a ser buses eléctricos, hoy es alrededor de la mitad. Tenemos que esto también está avanzando en todas las regiones del país, avanzando con proyectos de transporte público eléctrico en todo el sector, tanto lo que es movilidad con vehículos pequeños, lo que son conocidos en nuestra región como taxis colectivos, pero también en taxis, también en buses. Entonces, esos son como casos en que, dando condiciones claras, hemos podido avanzar de manera decisiva. Necesitamos casos como eso en todo, necesitamos en adaptación, necesitamos en residuos, y esos ejemplos van a avanzar mucho más rápido de lo esperado. Quizás no vamos a poder avanzar en todos los temas, pero necesitamos estos ejemplos que sean campeones, que den el camino. Y en ese sentido, yo, cuando me dicen que el impacto de la mitigación de Chile no es muy relevante, yo creo que puede ser muy grande el ejemplo en la región porque cada país que nos dé un ejemplo exitoso es un ejemplo que se va a expandir por el mundo. Entonces, cuando tú tienes un ejemplo que es exitoso en tu país, el impacto puede ser 100 veces tu país, porque aunque sea un país pequeño, porque es un ejemplo para el resto. Y eso uno lo puede ver en países que han avanzado, no sé, de manera inesperada. Tú tienes Etiopía avanzando en electromovilidad, que lo mismo, yo creo que nadie habría apostado por Etiopía hace 10 años y es uno de los países que más avanzaron en electromovilidad. Entonces yo creo que ese tipo de ejemplos dan cuenta de que el impacto es mucho más que las toneladas que reduces directamente a la acción y en adaptación es lo mismo. Tenemos que avanzar en ejemplos. Adaptación es más complicado porque cuando funcionan las cosas no nos damos cuenta, porque viene el desastre climático y no pasó ningún daño. Entonces fue como, pero tenemos casos exitosos también. En Chile, Santiago se mejoró el sistema de la capacidad del sistema de red de agua potable, generando una mayor capacidad para que no tuviéramos eventos que pusieran en riesgo el suministro de agua. Funcionó bien y como ha funcionado bien, hemos tenido eventos climáticos extremos que no han generado discontinuidad del servicio y por tanto no nos damos cuenta de los beneficios. Tenemos que también poner eso como ejemplo porque la adaptación también tiene ese éxito y necesitamos esos casos que se han replicado y es el llamado que invito a todos los actores de aquí, de cómo implementamos acciones y le ponemos un megáfono a estas acciones para que avancemos de manera importante. Creo que es importante como región que colaboremos también harto entre nosotros, de hacer proyectos conjuntos y compartir nuestras experiencias. Veo una importante, un poco la agenda de metano que decía al inicio, creo que deberíamos seguir trabajando en eso. Es un problema que es común para toda la región. Creo que hay harta oportunidad para colaborar ahí. Veo también en adaptación inundaciones, incendios forestales. En incendios forestales quizá hay una oportunidad también de colaborar en conjunto. Estamos teniendo eventos de incendios que son siempre sin precedentes y cada país siempre queda corto en sus capacidades de respuesta. Vemos países desarrollados que no son capaces de responder por sí solos. Podemos enfrentarlos de mejor manera colaborando en la región y siendo solidarios en eso porque hoy uno va a ayudar a uno, pero el otro va a recibir la ayuda a futuro y eso nos va a dar más seguridad. Yo creo que ahí tenemos una invitación importante a ver agendas de colaboración en la región y con todo el beneficio que tiene esto en términos de biodiversidad y otros elementos. Yo creo que también en ese sentido tenemos que orientar toda la inversión que hacen los países en materia con una lente climática. Tenemos que ponernos anteojos climáticos para todo. Y ahí avanzar en las inversiones públicas, que tengamos precios sociales del carbono para que nuestras inversiones siempre estén pensando en reducir las emisiones. Y nos vamos a dar cuenta que en el 90% de los casos, un mejor impacto en mitigación también tiene un mejor impacto en calidad de vida de todos. O sea, cuando tenemos buses eléctricos, son buses eléctricos que son más resilientes porque tienen aire acondicionado. Entonces, cuando estamos con la ola de calor, la gente va más cómoda en el transporte público. Tienen beneficios en términos de acceso para las personas con movilidad reducida. Tenemos un montón de impactos, menos ruido, menos contaminación atmosférica. ¿Cómo podemos avanzar en esa agenda en todos los casos e incorporar eso en nuestros sistemas de inversión pública? Lo mismo con precio social del agua, ojalá precio social de la biodiversidad. Necesitamos que seamos más resilientes, seamos capaces de avanzar en metodologías que den cuenta del daño evitado
de un proyecto de inversión, porque si pongo un colector de aguas lluvia que va a evitar un aluvión, obviamente es más inversión, pero tenemos que ser capaces de considerar el impacto de ese daño producto de esto, considerando escenarios de cambio climático. Y eso yo creo que tenemos que ir avanzando con casos incrementales y compartiendo estas experiencias, que estas metodologías se expandan y ojalá avanzar con metodologías que vayan en la dirección correcta, si bien no sean perfectas, pero que nos permitan poder esto con una meta cuantitativa para que el financiamiento público y privado pueda movilizarse de manera adecuada, porque cuando tengamos esto vamos a ver que vamos a tener éxitos que van a ser 10x lo que esperábamos realmente nosotros, porque van a ser exitosos y van a ser claros para todos. Entonces, yo creo que esa es como la invitación, que desde donde estemos, ya sea avanzando en metodología, ya sea y moviendo inversión o generando proyectos concretos, a la escala que sea, es una invitación para que todos podamos avanzar de manera ambiciosa. Muchas gracias, Andrés. Y sí, quisiera resaltar este último llamado que decís. Desde el Slack nos hacemos eco y es lo que intentamos hacer, digamos, uno de los objetivos principales, justamente es compartir hacer este intercambio entre pares, compartir las experiencias exitosas, compartir las políticas que funcionan para que no necesariamente se puedan copiar como una receta así automáticamente en otros contextos, pero definitivamente se puede aprender y replicar con los cambios que haga falta en otros países de la región. Y sí, definitivamente consideramos que para esta etapa de implementación hay que mostrar los que están implementando y los que está funcionando, y también lo que no, ¿no? Porque también eso ahorra malos ratos a otros. Entonces, eso sí, quiero enfatizar y agradecerte por ese aporte. Y entonces le doy la palabra a Carolina. Bueno, gracias también. Hay mucho dicho ya, así que ¿qué más puedo aportar a la conversación? Quiero Esperamos la resaltar un solución, poco esperamos de Monse la las solución para la soluciones. COP30, Caro. Nada más Claro. queremos. No, una cosa que quiero resaltar un poco a partir de algo que contaba Nadia y del trabajo que hacen los países con las NDCs, en transporte vale la pena mencionar, por lo menos que es un sector que conozco bastante, hay muchos, para aquellos países que están revisando sus CNDCs y desarrollando nuevos compromisos, hay muchas CNDCs elaboradas de tipo modelo por un montón de organizaciones internacionales que, bueno, abocan por distintas soluciones, ¿no? En temas de transporte público, UITP tiene publicada una en términos de caminabilidad y movilidad activa, tanto Walk21 como la Federación Europea de Ciclismo tienen también como sus modelos. Hay otras también para, por ejemplo, transporte informal, que lo desarrolló Mobilize Your City con un par de organizaciones más, si no me equivoco, Odatu, pero perdón si me estoy equivocando. Con lo cual, y me imagino que en otras áreas también las hay, entonces hay mucho ya hecho, con lo cual en términos de aumentar la ambición, está ahí el material, hay que buscarlo, hay que acercarse y hay que colaborar, otra cosa que bien mencionabas en el resto de los panelistas. Con respecto a los compromisos, bueno, hay un montón de cosas que están sucediendo también en paralelo, ya sea por los propios marcos de las COPs o por las conversaciones que surgen por fuera de ellas. El año que viene inicia la década de Naciones Unidas de Transporte Sostenible. Entonces ahí el mismo Naciones Unidas y los mismos marcos de las conferencias le están dando un poco de espacio en la agenda a sectores claves como el transporte. Entonces está bueno pensar en cómo nos alineamos como en algo que decían también sobre los indicadores y sobre las negociaciones, ¿no? Como alinear los lenguajes, o sea, unificar los criterios y eso ayuda mucho a movilizar. Yo creo que de cara a que vamos a tener 2 COPs consecutivas, ¿no? El año pasado de biodiversidad, este año cambio climático en la región. Tenemos una oportunidad enorme, ¿no? Pero no es automática. O sea, por tener las COPs no lideramos y tenemos que enfrentar estos desafíos. Entonces, un poco la pregunta es cómo la región trasciende ese rol de ser un host de una conferencia o de ser, por ejemplo, en términos de financiamiento, un receptor de financiamiento. O sea, cómo nos convertimos en protagonistas a partir de soluciones innovadoras. Y creo que algunas de las cosas que, por ejemplo, mencionaba Andrés en términos de transporte, hay ejemplos claros de formas que funcionan y que permiten escalar. No solo el financiamiento, sino también los modelos de operación para generar
la implementación de esas soluciones. Creo que, bueno, el tema de la movilidad eléctrica y los buses, y no solo por la movilidad, porque es eléctrico, sino por la nueva tecnología y el estándar que manejan los buses de Santiago, creo que es un ejemplo muy a mirar, y bueno, hace años que los venimos siguiendo. En términos bueno, las dos COPs mostraron como que el capital financiero está porque hay movilización. El problema está en cómo conectamos esto para, de alguna manera, alinear las decisiones sobre cómo destinar los fondos. En términos de que sabemos que necesitamos invertir en resiliencia, en mitigación y en adaptación para mejorar justamente el rendimiento de nuestras economías y para que justamente se genere riqueza de una manera mucho más inclusiva para nuestros países, salgan un poco de esa mirada de somos países en vías de desarrollo, ¿no? Podemos ser países sumamente desarrollados con todo el conocimiento que tenemos. Yo creo que ahí está como la clave. Entonces, el desafío para mí es más que nada fortalecer los procesos de gobernanza, fortalecer las estructuras institucionales que nos permiten articular, coordinar, canalizar inversiones, encontrar las soluciones que nos son útiles, porque no cualquier solución es útil en cualquier lugar, ¿no? O sea, no hay una solución para todos igual. El modelo de Chile, y perdón que los uso ejemplos porque muy bien Andrés hablaba de transporte, entonces me entusiasma, pero lo que funciona en Chile tal vez no funciona en otro país. Entonces, pero sí está bueno pensar en que existen esos modelos y entender cómo llegaron a esa solución, o sea, aprender más de los procesos que de la solución en sí. Porque tecnología hay, conocimiento hay, y me parece que eso es sumamente abundante en Latinoamérica y el Caribe. Así que, si me permiten, sabiendo que estamos como llegando a la hora, para mí los 3 ejes clave, y un poco ya lo decían mis colegas acá en el panel, para enfocarse de cara a la COP30 son fortalecer justamente la cooperación regional, y encontrar o fortalecer o madurar mecanismos de financiamiento que sean innovadores, no quedarnos solo con esto de recibir fondos y apalancar fondos de otros lugares, sino fundamentalmente ver cómo generamos modelos de financiamiento que nos sean útiles a nosotros. Eso requiere alianzas público-privadas y modelos que sean diferentes por ahí a los que veníamos manejando, con un fuerte incentivo a la participación del sector privado. Nosotros en Sustentar venimos ya desde el año pasado trabajando una idea de un piloto para ver cómo podemos, digamos, estudiar cadenas de suministro, digamos, las supply chains de algún producto que sea clave para la economía nacional o regional. Cómo hacemos para mostrar dónde están los puntos débiles de la cadena, porque por la cantidad de, digamos, de costos evitados que se pueden lograr en términos de. Sabemos, hay estudios ya de reportes que hablan de que por cada dólar invertido en resiliencia o en adaptación puede llegar hasta $7 en beneficios por pérdidas evitadas o por justamente mejorar el propio servicio. Entonces, eso me parece fundamental. Después incorporar para mí los sectores claves, ¿no? O sea, transporte es, de nuevo, una parte fundamental de nuestras economías, y que no esté todavía en algunas de las agendas nacionales me parece bastante grave. Entonces, nada, promover que la transformación del transporte esté dentro de la agenda de la energía, digamos, de la transición energética. Y eso requiere pensar en incentivos fiscales, normativas ambiciosas, promover las tecnologías. O sea, necesitamos enfoques integrales y tenemos que pensar esto de la mano de la planificación urbana y territorial del país, y pensarlo también desde el punto de vista del fortalecimiento de la competitividad. Y por último, bueno, asegurar que existe una buena participación, ¿no? De todos los actores y de las propias comunidades, porque al final y al cabo las acciones se llevan en el territorio. Y por más financiamiento y compromisos que tengamos, si no se hace partícipe a los actores locales, es difícil que esas soluciones tengan resultados positivos y no estemos como agravando otro problema en pos de reducir emisiones, ¿no? Así que nada, creo que el mensaje final es pensar esto de la sostenibilidad realmente como un modelo de desarrollarnos, o sea, no seguir separando la agenda ambiental y climática de nuestra agenda de desarrollo. Y creo que ahí, de nuevo, América Latina tiene mucha riqueza natural y biodiversidad, tiene una ventaja competitiva para atraer inversiones en temas como bioeconomía, ya lo mencionaban ustedes, energías renovables sin duda, y movilidad sostenible. Así que bueno, seamos pragmáticos, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para resaltar esos roles
y que realmente la COP30 sea al menos un punto de inflexión en cómo la región se ve en términos de liderar los cambios, pero también digamos, liderar no solamente las negociaciones, sino también liderar los cambios en el territorio. Así que creo que para mí eso es un poco el mensaje para cerrar. Muchísimas gracias, Caro. Mientras Mel pone la última slide que queremos dejarles, les agradezco muchísimo a los 4 panelistas. Realmente nos han dejado un montón de contenidos que vamos a, por supuesto, a sistematizar, a reflexionar y a compartir con toda la comunidad del Slack. No me atrevo a hacer una síntesis de todo lo valioso que han comentado, porque no le haría justicia seguramente, y además estamos bastante pasados de tiempo, pero sí, lo último que quisiera, primero disculparme porque no vamos a tener este espacio de preguntas y respuestas, y hay unas preguntas y unos comentarios excelentes en el chat, y quiero que se queden tranquilos que los vamos a recopilar, los vamos a tener y a tener en cuenta para también procesar como parte, si se quiere, de las reflexiones y los inputs que tuvimos en este webinar, y para también nosotros tener desde la plataforma este conocimiento o este entendimiento de dónde están las prioridades para la región. Todas las preguntas y los comentarios suman mucho a lo que han compartido los panelistas, así que tengan por seguro que los vamos a tener en cuenta. Y finalmente invitarlos y muy en línea con lo que mencionaron, de hecho, como oportunidades los panelistas, invitarlos que desde la plataforma del Slack, y ya les vamos a poner la forma de estar en contacto y unirse a esta comunidad. También sumen en esta hoja de ruta que hemos planteado hacia la COP30. Queremos ser o apoyar como plataforma de ambición, apoyar todas las iniciativas que hoy existen en la región y que se están favoreciendo o aportando a nivel de sectores o a nivel general, a que las conozcan, que puedan sumarse si sus países no participan de iniciativas que hoy están promoviendo, por ejemplo, el transporte sostenible, los conozcan y se puedan sumar. Impulsar también y promover aquellos instrumentos, políticas, como mencionaba Andrés, casos exitosos, hoy lo que está funcionando en la región, poder mostrarlo, sistematizarlo para que ojalá se replique, y de cara a la COP30 tengamos como región, podamos presentar todo esto, ¿no? Creo que eso es una gran oportunidad, también un desafío, cómo llegar a esa COP como región para presentarnos de esa forma, para presentar estas oportunidades que tiene la región, pero también posicionar, por supuesto, los desafíos que tenemos para poder implementar, ¿no? Está bueno mostrarnos, y es lo que tratamos de hacer desde el Slack hacia la COP30, consolidar los avances que tiene la región, las prioridades, lo que está funcionando, lo que estamos avanzando, lo que proponemos, y también cuál es la necesidad de articulación y de espacios de coordinación, como mencionaban, que son indispensables para implementar, que ha sido la palabra que definitivamente han tomado todos. Va a ser necesario no solo integrar la agenda de desarrollo con la agenda de clima, con la agenda de economía circular, con la agenda de naturaleza, sino que va a ser necesario integrar actores, ¿no? Articular todos los actores, y yo me permito decir diversificar también los liderazgos, ¿no? En el contexto en el que estamos, bueno, repartir el liderazgo climático y de desarrollo sostenible entre los distintos actores y países. Cada uno tiene un rol de liderazgo que tiene que mantener, y una responsabilidad que tiene que posicionar, ¿no? No podemos tampoco descansar así como en un mecanismo de financiamiento, tampoco en un liderazgo. Así que lo último entonces que les quiero dejar, invitarlos la siguiente, por favor, porque hay muchas preguntas en el chat de cómo pueden acercar por ejemplo, sus casos, sus iniciativas, cómo pueden sumarse o invitar por ejemplo, a los panelistas, que ya les cuento que los quieren invitar a muchos otros eventos. Entonces, por favor, que nos puedan seguir en nuestras redes, y ahí también tienen un código para, si quieren, como ser parte de esta plataforma. Es un formulario muy sencillo para que ya estén informados de las actividades que hacemos, en las que pueden participar abiertamente, o aquellas que pueden requerir algún otro requisito, pero bueno, aquí para que entonces quedemos conectados y sigamos en esta ruta a la COP30. Seguramente tendremos más de estas charlas, y les vuelvo a agradecer a los 4 panelistas. Han sido sumamente valiosos y han sido muy generosos con sus aportes, y agradecerle a todos los que todavía están conectados. En su momento éramos 300,
Ahora hay 213 que aún, a pesar de que no hemos demorado unos 10 minutitos, siguen conectados, así que muchísimas gracias. Y bueno, quedamos en contacto hasta el próximo encuentro con ustedes en alguna actividad del Slack. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar Muchas acá. gracias. Gracias, Vicky. Gracias a todos. Nadia, que te mejores. Sí, Gracias. Nadia, Chao. mejórate, mejórate. Chao, André, chao, Carolina, chao, Vicky. Chao, Ahí Sergio, sí, que muchas estés bien, chao. gracias.